Estamos con Guillermo Ruiz, abogado. Es una semana crucial para el tema autonomías porque lo ponen en agenda desde distintos puntos de la provincia y es la sociedad civil la que está moviéndolo, por ejemplo, en Esperanza. Por supuesto que Guillermo Ruiz viene trabajando esta cuestión desde hace mucho, pero me gustaría resaltar antes de introducirnos en lo que significa que cuando hay voluntad para avanzar en algún tema, rápidamente se ponen de acuerdo y lo hacen. Como decíamos anteriormente, ya hay un acuerdo que es muy rutilante y que tiene que ver con que está conseguido uno de los pasos fundamentales de esta reforma constitucional. Habrá reelección para gobernador y vice. En esto están de acuerdo. En lo que no se pusieron de acuerdo los representantes del pueblo es si alcanza este mandato, es decir, que a partir de 2027 puede regir, o si compete ya a una nueva administración y turno electoral. Pero evidentemente cuando hay voluntad, pueden aunar criterios y llegar adelante, por lo menos en algunas cuestiones. Con el tema de autonomías es más vidrioso, es más difícil. Usted me dirá si lo ve posible. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelly. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Lo de Rosario también creo que le da un poco más de impulso y visibilidad a la cuestión, ¿no? Una ciudad que está también muy introducida en este tema. Hay un gran interés en Rosario. En la jornada que se hizo el viernes, la cantidad de oradores fueron más de 150 y estuvieron desde la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, realmente el interés es muy grande, se juegan los recursos. Autonomía tiene como contrapartida dependencia. Hasta ahora los municipios dependen de la provincia y la provincia, el otro tema de la autonomía provincial, depende de los recursos de la nación. Eso es el statu quo, la dependencia. ¿El cambio cuál es? La autonomía. Contar con recursos, eso es lo nuevo. Y está lleno de implicancias prácticas que es necesario visibilizar para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando. Pero no es muy utópico querer tan pronto y a lo mejor sin tanta consustanciación de la ciudadanía que esto pregne, digamos, en un representante que está, como estamos viendo, a veces ocupado en otras cosas. A ver, se dijo que el objetivo de esta reforma era adecuarla a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional manda asegurar la autonomía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el objetivo es hacer compatible, poner en sintonía la Constitución provincial con la nacional, no hay otra posibilidad. Si no, ¿para qué se va a hacer una reforma? Para contradecir a la Constitución Nacional no tendría sentido. Y eso pasa en todo. Pasa en la autonomía de las municipalidades, pasa en la independencia del Ministerio Público Fiscal, de la defensa penal, etc. ¿Por qué? Porque también tiene su artículo en la Constitución Nacional, que es el 120, que le está señalando la independencia. Con lo cual, a veces se quieren discutir cosas que realmente no tiene mucho sentido discutir. ¿Cómo fue esa ponencia? Bueno, ahí está algo que juega en tándem con la autonomía municipal, que es la autonomía provincial o la dependencia de la provincia de Santa Fe de los recursos de la nación. ¿Tiene los elementos Santa Fe para ser autónoma? Por supuesto que sí. Tiene todas las condiciones legales y constitucionales para hacerlo. Solo hay que hacer dos pasos. Derogar una ley provincial, que es la 10.197, que adhiera al régimen de coparticipación federal de recursos fiscales y ejercer por sí mismas las facultades previstas en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que es el reparto de competencias tributarias que establece la Constitución. Tanto la ley de coparticipación federal vigente, la 23.548, como el artículo cuyo texto fue incorporado en la reforma de 1994 y que nunca se sancionó la nueva ley de coparticipación, obedecen a que son inconstitucionales, que tienen, no hay tiempo en un programa para explicar las autocontradicciones en el mismo artículo y las incongruencias con el resto de las normas constitucionales. Resultado práctico, la ley no se puede sancionar. ¿Por qué?
porque transforma un sistema federal en un sistema unitario, unifica la creación de los tributos, la recaudación, todo en la nación. Y eso está fuera del sistema previsto en la Constitución Nacional. ¿Entiende que esta postura convenció a alguien? Porque sin votos no hay reforma. A ver, yo lo plantearía al revés. El convencimiento es práctico porque permanentemente los gobernadores reclaman y reclaman y reclaman a Nación recursos. O sea, saben que el problema está. Lo que me parece que no hay comprensión, esta ley 10.197 de edición del año 1988, de por qué se produjo el problema y cómo se resuelve. Entonces uno, con total simplicidad, modestia, quiere tratar de ayudar para explicar y darse cuenta que el poder de resolución está en las manos de las propias provincias. Hay que ejercerlo. Mire, el federalismo no se declama, el federalismo se ejerce, y si no se ejerce por usted, otro hace lo contrario, lo transforma en un sistema unitario. Ahora, leo por estas horas a un conocido de los esperancinos, Pablo Olivares, que es el ministro de Economía de la provincia, donde hace un análisis de los recursos que se queda Nación. Y esto no es la primera vez que pasa, es decir, siempre cuando comparamos el ranking de lo que aporta con el ranking de lo que se va de la provincia, Santa Fe o está equilibrada o pierde, de acuerdo al año. Entonces, veo, esto es de larga data, los mandatarios han ido a la Corte para hacerlo público y manifiesto, de todos los signos políticos. ¿Qué es lo que lo impide hoy? Simplemente, en mi humilde opinión, no comprender el sistema federal. Pero no hay masa crítica que comprenda. No comprenderlo, por qué se produce el problema y cómo resolverlo. Y aunque a usted le parezca mentira, no hay gente dentro de la convención que sea especialista en tributos, que lo haya analizado plenamente. Mire, el sistema federal es difícil por sí. Alberdi le llama en el libro Las Bases el gran problema argentino, la gran cuestión constitucional, la relación nación-provincia. Y si usted me pregunta si Alberdi lo pudo resolver, a jugar por los textos de Alberdi, no lo pudo resolver, lo dejó abierto. Planteado como problema. Y dijo que es una solución imperfecta. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes, es compleja la cuestión en sí, hay que reconocer eso. Todos creemos saber qué es el federalismo, pero juzgar por los conflictos históricos que no resolvemos, eso demuestra que no lo sabemos y que en realidad la cuestión es difícil. Por eso hay que tomarse el tiempo, explicarlo bien, pero la solución es posible. Dos breves relacionadas, digamos. Que Rosario y que Santa Fe estén tan imbuidas en el tema y con tanta necesidad de que prospere, puede acarrear que otras se vean beneficiadas, y después el temor que algunos manifiestan, que una ciudad pequeña de 50.000 habitantes se convierta en una pequeña provincia con esta autonomía. ¿Cómo se supera? Nunca va a haber problema de eso, porque la autonomía tiene reglas dentro de un Estado federal. Las reglas ya están previstas desde 1853 en la Constitución. Luego, y ahí viene un tema muy importante, cuando se hizo la reforma de las leyes convenio en el año 1994, se introduce dentro de un mismo artículo e inciso, el 75, inciso 2, una parte que colisiona con la primera parte del artículo, pero también colisiona con el artículo 1 del sistema federal y con el artículo 121, que son las facultades no delegadas por la provincia a la nación. La colisión es total. ¿Por qué? Porque, como pasa en la reforma de Santa Fe, se forman un montón de comisiones. Cada una hace algo y no sabe lo que está haciendo la otra. Y después descargan sus dictámenes en una reforma que a lo mejor es autocontradictoria con una parte del mismo artículo reformado
autocontradicción interna, Sí. o incongruente con el resto de los artículos de la Constitución. Eso pasó en el año 1994. Bueno, esa sería, digamos, la respuesta a la segunda pregunta. Y a la primera, Rosario y Santa Fe, del mismo signo político que el gobierno que impulsa la reforma, ¿pueden arrastrar de alguna manera esta definición? A ver, Rosario y Santa Fe buscan cada una su juego. Es decir, no están pensando, a juzgar por todas las exposiciones que he visto en la convención, cada provincia, Cada ciudad. cada ciudad juega por sus intereses. Y por supuesto que de algún modo, como son semejantes, tienden a beneficiar a otras ciudades, pero hacen el hincapié en la particularidad de su ciudad, por su número de habitantes, por su producto, por un montón de elementos. Ahora bien, nosotros tenemos que entender aquí que es decisivo para un montón de cosas. Mire, acá, por ejemplo, se ha enviado una ordenanza de pavimento. Se le llama ordenanza de pavimento, pero en realidad es un tributo. La contribución de mejoras es uno de los 3 especies de tributos. Muy bien. ¿Cómo está redactada esta ordenanza? Es claramente inconstitucional, inválida. Usted me dirá, pero históricamente las cosas se hicieron así. Es correcto, es correcto. Pero esto forma parte de lo viejo, del statu quo, de la dependencia económica del municipio a la provincia y de la provincia a la nación. Esa dependencia económica, que es ya una inconstitucionalidad en sí misma, Pero asumida. genera otra inconstitucionalidad, el cobro de una contribución de mejora que es irrazonable y por ende inconstitucional. ¿Por qué? Porque en una contribución de mejora, que es un tributo, usted tiene que cumplir todos los requisitos de los tributos. En primer lugar, usted quiere cobrarle una contribución al propietario que recibe el beneficio con la mejora. Muy bien. En un sistema razonable, en un municipio con recursos sólidos, robustos, usted va a cobrar lo que corresponde. En primer lugar, a nivel mundial, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es efectivamente la mejora o el beneficio que recibe, por ejemplo, una propiedad? ¿Qué porcentaje se incrementa en su valor? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Primer límite a tener en cuenta. Segundo límite, la obra que voy a hacer da beneficio exclusivamente a esa propiedad o al resto de la ciudad. Una calle pública es un bien público por excelencia. Nunca se le podría cobrar el total de la obra al frentista. ¿Por qué? Porque usted está transformando una calle pública en una calle privada. Le está cobrando exclusivamente y sería de uso exclusivo, lo cual sería una incongruencia. Pero es que ¿Cuál sería el precio razonable? La mitad. Es decir, después usted puede hacer muchos cálculos. La mitad. Es decir, si algo es público, pero al mismo tiempo va a producir un beneficio superior a un sector, en este caso los frentistas, usted puede... La provincia de Santa Fe el año pasado... Bueno, pero va a haber muchos vecinos que van a decir, bueno, pero ¿cuántas veces me van a imponer lo mismo? Es decir, fui frentista, pagué por contribución de mejoras la obra que tenía enfrente de mi casa. Sí. Después viene la del otro barrio y nuevamente en exclusiva. Y después otra más. ¿Cuántas veces voy a pagar un beneficio? Bueno, si usted tiene recursos, a partir de ahora, dejemos lo viejo, pongamos desde la autonomía en adelante, miremos hacia el futuro, no hacia el pasado. Miremos lo nuevo, el cambio. El cambio, con autonomía, con recursos suficientes, en esta ordenanza, el artículo 15 manda a pagar la totalidad. Es irrazonable. Pero el 24 y el 25 dan la solución. Porque ¿qué dice el 24 y el 25? Hablan de que si hay fondos de nación o de provincia, dice el 24, o de provincia el 25, si hay fondos de lo viejo, en autonomía, si recuperamos esos fondos, y ahora ya no son más fondos de nación ni de provincia, son de la Ciudad de Esperanza,
continúa el artículo, Pero, se devolverían, se descontarían de lo que ya pagaron. Guillermo, El Estado no puede descontar o devolver, porque si corresponde, no lo cobra, si no corresponde, no lo cobra, y si corresponde y lo cobra, no lo puede devolver. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos problemas son por falta de recursos, por dependencia económica, y entonces demuestran la importancia de la autonomía municipal, de recuperar los fondos, porque entonces las cosas se hacen como corresponde, y encima el dinero de los particulares que no tienen que pagar en tributo, ¿qué hacen? Mueven la economía y generan mayores ingresos económicos en la ciudad. Hacemos el la beneficio salvedad es para que todos. el plan que está justamente por discutirse tiene contemplada que la obra, especialmente la hídrica, venga de recursos externos, por ende puede bajar la cuota que pague el frentista, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento los fondos no se tienen. Pero la otra, la proporción, eso, en el año 50 comenzó por una cuestión de crisis en la Argentina. Esto tiene una larga historia, una larguísima historia. Y le podría contar los fallos de la Corte Provincial y de la Corte Nacional que podrían dejar boquiabierto a aquellos que cobran sin analizar profundamente lo que es la contribución de mejoras. Porque se podrían dar cuenta cuántos ciudadanos le ganaron al Estado provincial o nacional por querer cobrarle una contribución de mejoras que no era tal. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora teníamos un problema de dependencia económica. Si tenemos autonomía económica y recuperamos ingresos, nos vamos a beneficiar todo. La Intendencia, el Consejo Deliberante, los ciudadanos, todos, las industrias, todos. Las organizaciones de la sociedad civil, ¿en qué medida están interesadas en seguir en este camino? Yo lo que veo es que con la gente que nosotros estamos entrando en contacto, el interés es muy grande. Para incrementar el interés hay que explicarlo, y hay que explicarlo en concreto. Y lo más concreto que usted tiene es decir, señores, va a haber más recursos, porque recuperamos los recursos que hoy quita a la ciudad de Esperanza, tanto a la provincia de Santa Fe como a la nación. Cuando usted tiene más recursos, ¿qué hace? Más obras y servicios públicos. ¿Qué hace? Puede bajar tasas, puede bajar impuestos, puede hacer que los ingresos económicos de la sociedad sean mayores, es decir, los beneficios son enormes. Olivares decía, se van 100 a Nación, vuelven 55. Si ese cálculo lo hiciéramos en Esperanza o en las colonias, quizás nos pudiésemos asombrar un poco más. Y como mínimo, duplicar los recursos que hoy tiene la ciudad, pero como un piso así a boca de jarro. Gracias por haber estado, ¿eh? Gracias a vos.